Buenos días, querido hermano. Te saludo en el amor del Señor. Qué bendición es poder estar juntos, poder disfrutar de la palabra, poder estar cada mañana de día domingo tomándonos este tiempo para poder escuchar lo que el Señor nos quiera decir. Y qué bendición es poder disfrutar juntos como iglesia. Sabemos que estamos sin reunirnos el día de hoy. En un año normal estaríamos todos reunidos en un culto de día domingo. Pero bueno, bajo estas circunstancias tenemos estos medios, hemos podido utilizarlo. Y qué bendición también poder llegar y que quede este material disponible para ti, para que lo puedas revisar, ver también durante la semana. El pastor Eugenio esta mañana no está con nosotros porque está fuera de la ciudad. Está teniendo, digamos, un tiempo también con la familia para estar. Y bueno, yo lo he reemplazado este día domingo y como les decía, para mí es una bendición siempre poder entregar la palabra. Yo disfruto mucho cuando tengo que hacer una palabra pidiéndole al Señor qué es lo que Él quiere decirle a su iglesia, qué es lo que Él quiere ministrar a través de nosotros los pastores. Y hablo también no tan solo por el pastor Eugenio, sino por el pastor Héctor Celis, por el pastor Miguel. Todos nosotros es una bendición poder entregar de la palabra que el Señor nos dio, poder entregar de la formación también que hemos recibido a través de nuestro pastor Eugenio y muchos otros ministros que han estado con nosotros. Poder ver crecer a la iglesia es una maravilla, es poder experimentar también cómo el Señor nos hace crecer. Amén. Vamos a orar para agradecerle al Señor, para tener este tiempo de comunión virtual, donde tú me puedes ver, pero también yo a través de mi espíritu, a través del Señor, poder compartir contigo en tu casa. Qué hermoso es poder entrar al menos a través de esta pantalla a tu casa y disfrutar, tan solo disfrutar y aprender de lo que el Señor quiera entregarnos. Amén. Vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos guíe, que podamos experimentar lo que el Señor nos quiera dar esta mañana y que el Señor abra nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, de qué es la iglesia, cuál es el significado que el Señor le da a la iglesia y la importancia que tiene. Amén. Vamos a orar, puedes cerrar ahí tus ojos. Si estás con tu familia también pueden orar juntos. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, de poder, Señor, dedicar esta mañana a ti. Dedicar este tiempo, Señor, que es un tiempo, Señor, no tan solo de aprendizaje de tu palabra, sino que es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, en donde podemos, Padre amado, tomarnos un tiempo, sentarnos, Señor, a disfrutar de lo que tú nos quieras entregar. Desde ya, Señor, te decimos que queremos recibir tu palabra, atesorarla, Señor, en nuestros corazones. Guía, Señor, personalmente, Señor, mi boca, mi corazón, para poder hablar lo que tú quieras hablar a tus hijos, para poder ministrar, Señor, lo que tú quieras. Tú, Señor, ahí estás en la casa de tus hijos, de tus hijas, Señor, de toda la familia. Ahí estás tú presente. Por esto yo te ruego que tú toques el corazón, la mente y la vida de tus hijos, trayendo, Señor, tu consuelo, tu paz, Señor, trayendo tu gozo también, el fruto de tu espíritu sobre tus hijos. Y muchas gracias por poder disfrutar como iglesia también estos tiempos contigo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, parto esta administración haciéndote una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es este concepto? El concepto de iglesia. Muchas veces, bueno, hay cosas que están en nuestro lenguaje, que podemos decir vamos a la iglesia. Esto es algo que hemos nosotros, los pastores de la congregación, predicado mucho, que la iglesia no es un lugar, que hemos mal llamado los lugares como templo, por ejemplo. Vamos a ir al templo. El vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al templo, hemos, hablado mucho acerca de esto, que es algo que viene acerca de la tradición religiosa, pero no está en la palabra. Vamos a ir definiendo algunas cosas, pero no específicamente, mis hermanos, en lo que el Señor
muestra en conceptos a través de la palabra, sino qué es lo que sale directamente del corazón del Señor, cuál es el deseo del Señor para la iglesia. Y vamos a ir respondiendo esta pregunta que acabo de hacer de qué es la iglesia a través de las expresiones que los hijos de Dios han hecho hacia la iglesia. Entre ellos me refiero a Pedro, me refiero a Pablo, al mismo Jesús, a los discípulos. Lo que está escrito en la palabra. Nosotros conocemos algunos conceptos que son, podríamos decir, los más populares, como por ejemplo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o que es la novia de Cristo, que somos templo. Vamos a ir estudiando un poco estos textos. Hay varios, solamente he seleccionado algunos por razón de tiempo, y para poder ir explicando y ir comentando contigo lo que el Señor ha puesto en mi corazón a través de estos textos, porque tienen una línea. Se pueden dar muchas expresiones acerca de la iglesia, pero tienen una sola línea, que es ser hijos de Dios. Pero la calidad de hijos es importante. La misión de los hijos es importante. La forma de comunicarnos y estar en comunión también es importante. Y la palabra hace muchos ejemplos acerca de esto. Como les dije, vamos a dividir esta administración en 3 partes. La primera es cuáles son las definiciones que el Señor da en su palabra con respecto al mundo, con respecto al medio en el cual nos desenvolvemos. Sabemos que nosotros no estamos todo el tiempo en comunión con los hermanos. Sabemos que en algún momento tenemos que ir a trabajar, en algún momento tal vez tenemos que ir a estudiar, o simplemente vamos a comprar algo y nos enfrentamos a personas que no conocen al Señor. Y la palabra nos da definiciones, ciertas definiciones con respecto a esto que nos dan luz de lo que es la iglesia. Mi idea es poder mostrarte a través de la palabra, no tan solo a través de lo que el Señor nos ha mostrado tal vez en nuestros cultos, sino lo que está escrito, porque lo que está escrito es eterno. Otro concepto que vamos a ver en esta administración es en cuanto a nuestra calidad de hijos. Se define en la Biblia muchas veces porque la iglesia es tal cosa. Vamos a irlo leyendo. Primero es con respecto al mundo. Segundo, lo vamos a leer con respecto a nuestra calidad. Y en tercer lugar es con respecto a nuestro enemigo, que sabemos que es Satanás y sus huestes. Las definiciones de la palabra también están ahí. Cómo el Señor nos define, cómo nos muestra quiénes somos. Estos ejemplos que el Señor hizo son para que podamos entender nuestra posición. Dijimos nuestra posición con respecto al mundo, con respecto a nuestra calidad de hijos o la iglesia y con respecto al enemigo. Por esto yo te pido que tengas tal vez algo para anotar, tal vez la palabra misma que la vamos a ir leyendo. Y que abras tu corazón también, para que puedas tomar la forma que el Señor nos dio. Y eso es tan importante porque muchas veces, como iglesia nosotros, no adoptamos la forma que el Señor realmente dio a la iglesia, que es el diseño original de Dios. Es como un arquitecto, ¿cierto?, que hizo una vivienda para algo, ya sea para un museo o ya sea para alguien importante. Y estos lugares después se empiezan a transformar en otra cosa. Por los años podemos decirlo. Hemos visto, no sé, centros de formación técnica, universidades, negocios, farmacias que se instalan en una construcción antigua que en realidad no fue creada para eso, sino para otras cosas. ¿Ya? Entonces exactamente lo mismo. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos como iglesia a la manera de Él. Amén. Vamos a leer la primera. ¿Ya? La primera definición, que como dijo hemos dividido en 3 conceptos, y el primer concepto que vamos a ver esta mañana es en cuanto al mundo. ¿Qué es la iglesia en cuanto al mundo? Lo primero que el Señor dice, esto está en Colosenses 1:18, lo vamos a leer. Lo primero que el Señor dice con respecto a la iglesia y lo que somos con respecto al mundo, me refiero a tu trabajo, a estudios, amigos, gente que no conoce al Señor, dice que somos el cuerpo de Cristo. Esto es un texto muy conocido por la iglesia y muy predicado. Lo vamos a leer solamente una fracción de este texto.
Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice así: Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué dice? Jesús es la cabeza de un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia. Este es un concepto que nosotros hemos visto. Somos el cuerpo de Cristo. Y no es tan solo una imagen que el apóstol quiso dar acá. No es tan solo que quiso dar como una expresión para que podamos entender que estamos unidos. No es un sinónimo de unidad, aunque sí lo es, aunque podríamos definirlo de esa manera. Pero tenemos que pensar en Jesús. En Jesús aquí en la tierra. En la época, ¿cierto?, en donde Él se presentó encarnado en cuerpo humano, en esta misión redentora. Tenemos que pensar, cuando aparece este ejemplo, que nosotros somos Jesús hoy día, podríamos decir el cuerpo, bueno, aquí está escrito el cuerpo del Señor, somos Jesús aquí en la tierra. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué dice la palabra? Que dice que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas predicando el reino de los cielos. Sus manos sanaban. Su boca transmitía paz. Sus pies andaban por todo lugar. Estaba siempre con la gente. El Señor buscaba, ¿cierto?, la gente. Había momentos de soledad en donde el Señor estaba con el Padre, hablando directamente con el Padre. Pero también se le ve a Jesucristo estando con la gente, sanando enfermos, estando con ellos también. No todo el tiempo estaba sanando, muchas veces, ¿cierto?, fue a casa de alguien a comer, pero su misión siempre fue de sanidad, de vida. Su misión siempre fue de traer el reino de los cielos a otro. Esa era su misión. Por lo tanto, el apóstol, cuando dice que somos el cuerpo de Cristo, claro que se refiere a la unidad, claro que sí. Pero esa unidad, ¿cuál es el motivo de esa unidad? ¿Cuál es el motivo de estar sujetos, como dice este mismo texto después? Sujetos por coyunturas, hechos todo un cuerpo que se puede mover. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? ¿De que se mueva hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Que se mueva hacia el mundo. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Dios no me mandó a los sanos, sino a los enfermos de este mundo. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, tenemos la misma misión. Si está esta definición, que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, quiere decir que nuestra misión siempre es hacer las obras de Jesús. Yo me recuerdo, por ejemplo, Primera de Juan. Está en este libro que escribe Juan, que dice que el que quiere ser como Jesús debe andar como Él anduvo. Eso dice ese texto. El que quiere ser como Él debe andar como Él anduvo. Hay muchas canciones, muchas alabanzas que cantamos que dicen: Señor, yo quiero ser como tú. Pero ¿cuál es podríamos decir, el pilar básico de ser como Jesús? Andar como Él. Y yo te hago esa primera pregunta, mis queridos hermanos, querida familia, si es que está junta, es: ¿tú andas como Jesús? ¿Haces las cosas que Jesús? Me recuerdo a Pablo, el apóstol Pablo, que dice que él quiere ser semejante a Jesús hasta en su muerte, que su deseo es morir crucificado igual que Jesús. Aquí yo también me hago la pregunta, antes de hacer esta meditación me hacía esta pregunta: ¿yo ando como Jesús? Y mi respuesta, ¿cuál es? Obviamente no. Hay muchas cosas que yo digo: yo no ando, yo no repito las cosas que Jesús hacía. Este es un llamado de atención para toda la iglesia. No tan solo para ti o para tu familia, sino inclusive para mí y para todos los pastores, todos los que estamos tal vez dirigiendo la iglesia del Señor. Es un llamado para todos. Debo andar como Jesús. Si yo entiendo este concepto de cuerpo de Cristo con respecto a la acción de Dios, todas las mañanas yo debería decir: Espíritu Santo, ¿qué hago hoy? ¿Cuál es mi misión de hoy? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar siempre hacia afuera. ¿Nos vamos a congregar en un lugar? Sí, pero siempre nos va a llevar hacia afuera, tal como Jesús. Dentro de este concepto de la iglesia hacia afuera,
Está otro concepto que dice que nosotros somos anunciadores de la verdad de Dios. La palabra que se usa en el texto que vamos a leer es promotores. ¿Qué es lo que hace un promotor? Un promotor de cualquier cosa. Un promotor, ¿qué es lo que dice? Anuncia algo, muestra las características y muestra al resto, lo hace probar muchas veces, ¿cierto?, el producto. Ya sea un promotor de alguna comida, ya sea el promotor de alguna bebida o de algún artículo electrónico, muestra, ¿cierto?, al resto lo que es y tal vez lo deja probar. Le dice, mira, úsalo este momento y descubre cómo es. Eso es lo que hace un promotor. Vamos a ver. Primera de Pedro. Este es Pedro hablando con respecto a nosotros que somos anunciadores o promotores. Podríamos también decirlo desde la palabra original. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Muchas veces nosotros definimos, ¿cierto?, la primera parte de este texto como esto es la iglesia. ¿La iglesia qué es? Linaje escogido. Real sacerdocio, o sea, son sacerdotes del rey, por eso dice real. Nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y le ponemos un punto final muchas veces a esa definición que Pedro dice, que son definiciones, si podemos decir, o títulos un poco de la realeza. Así lo dice Pedro. Linaje somos, sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, pero no tiene un punto final, sino que tiene una coma. ¿Qué es lo que dice? Todo esto yo te lo di. Yo te di hasta mi sangre real, dice el Señor. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Para que promováis, si podemos decirlo digamos una palabra similar, para que promuevan a aquel que los llamó. Entonces, mis hermanos, nuestra misión no es ir a un culto, no es estar sentados escuchando una palabra, aunque edifica, sí. El culto es importante, claro que sí. Pero mis hermanos, nuestra definición como iglesia es ser promotor del reino, es ir afuera. Eso es lo que la palabra es la segunda definición que vemos con respecto a la misma palabra. Somos promotores del reino del Señor, sacerdotes, nación santa, todos estos títulos que el Señor nos da y que son reales, mis hermanos. A nivel espiritual tenemos autoridad, pero para promover el reino del Señor. Esto lo escribió Pedro, pero también concuerda con lo que escribe Pablo. Pablo también se refiere a la iglesia de esta manera. En 2 de Corintios 5, 18. Este texto también nos va a mostrar lo que es el promover el reino. También mirado hacia afuera. 2 de Corintios 5, 18. Dice así. Todo esto proviene de Dios. Está explicando, es muy parecido al de Pedro. Antes de este versículo habla acerca de todo lo que el Señor nos ha entregado. Dice, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos entregó o nos delegó una misión. ¿Y cuál es? De la reconciliación. Nosotros somos, aquí hay otra definición, reconciliadores de Dios con el mundo, o del mundo hacia Dios. Nosotros somos, aquí está el sacerdocio que dice Pedro, nosotros reconciliamos al mundo con Dios. Yo me hago esa pregunta a mí mismo, me digo, ¿estoy cumpliendo esta función? O esto tal vez no está dentro de mis archivos mentales. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un lugar en donde me reúno a cantar y a escuchar la palabra. No, mi hermano. La iglesia es un centro de promoción del reino. La iglesia, hasta ahora lo hemos visto, que es el cuerpo de Jesús. Somos las manos del Señor, los pies de Jesús. Somos la boca de Jesús que habla. Somos el corazón del Señor. Donde nosotros vamos, va el Señor. Y eso es tan importante entender.
Porque si entendemos esto por revelación de Dios, nunca vamos a estar solos en primer lugar. Y segundo, siempre vamos a ver que tenemos una misión. Después, versículos a continuación, este mismo libro de 2 Corintios 5 sigue hablando. Dice, así que somos embajadores. Otro concepto, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Que dice, aparte de ser promotores, de ser reconciliadores, que somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador también promueve a su país, en el lugar en donde está. Si es un embajador de Chile en Inglaterra o en otro país, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resaltar todos los atributos que tenga Chile. Va a mostrar, ¿cierto?, todas las cosas que tenga Chile. Va a defender también los intereses de Chile en ese otro lugar. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros veamos esto. O sea, esto es la iglesia. Estos conceptos no son sacados de nosotros. No es que los pastores un día se reunieron, ¿cierto? Y dijimos, vamos a definir lo que es la iglesia para que la gente sepa bien. Esto está escrito en la palabra, ya lleva más de 1000 años escrito. Pero muchas veces nuestros conceptos de iglesia se llevan a un púlpito, se llevan a un instrumento musical y se llevan a una palabra. Todo eso está perfecto. Todo eso está perfecto. Pero ¿cómo yo podría definir una reunión de día domingo? Yo la podría definir como una fiesta de celebración. Una fiesta también evangelística, porque van personas que tal vez no conocen al Señor. Yo lo consideraría como un evento de encuentro entre nosotros, de poder abrazarnos, de poder edificarnos en el Señor. Pero la iglesia es mucho más que eso. Quiero con esta palabra extenderte esta bendición de poder entender lo que es la iglesia. Porque si entendemos lo que es la iglesia es como que espiritualmente bota sus muros. Es como que no tiene puerta, no tiene cerrojo, sino que sale hacia afuera. La iglesia está en todo lugar. Si tú vas al trabajo, allá va la iglesia, porque tú eres un embajador del Señor. Otro concepto que Jesús mismo lo dice está en Mateo capítulo 5. Habla que somos nosotros la luz. Somos la luz. La palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Hay profecías acerca de esto, mostrando esta época donde Jesús aparece, que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en sombras de muerte les resplandeció la luz. Esa profecía que está ahí se refería a Jesús. Jesús se define como la luz. También se habla a Jesús como el sol de la mañana. Es el sol que está en todo su fulgor. Cada vez que se habla de la luz, o la mayoría de las veces que se habla de la luz, se refiere a Jesús. Entonces miren lo que dice este concepto. Jesús mismo hablando dice, ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, donde entran ustedes, mis queridos hermanos, las tinieblas no pueden prevalecer. No pueden prevalecer. Prendamos una luz. No hay un interruptor para la oscuridad, no existe. No hay ningún interruptor que yo diga, voy a prender la oscuridad. ¿Cuándo aparece la oscuridad, mis hermanos? Cuando falta la luz. Cuando no hay luz, ahí aparece la oscuridad. Basta solo encender tal vez un fósforo y se va a iluminar el lugar y las tinieblas van a desaparecer. Ese es el poder que el Señor te entrega. Ese es el poder que el Señor te entrega. A no ser, dice Jesús, que la luz se esconda. Vamos a leer Mateo 5, 14, 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que dice
En otras palabras, tú eres Jesús. Jesús es la luz, tú también lo eres. Está conectado con este texto que habla que somos el cuerpo de Cristo, pero lo da en otro concepto, lo da en otro ejemplo para que podamos entender. Hay oscuridad, cuando llegas tú, las tinieblas se disipan. ¿Lo creas o no? Alguien puede decir, es que los problemas siguen en mi trabajo o a donde vaya. Los problemas no significan tinieblas. Tinieblas son directamente ataques del enemigo. El enemigo trabajando en los corazones de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de curso, de tus amigos. El enemigo trabajando ahí en las personas que no conocen al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Tú eres luz. Y por más que intentes esconderte, no vas a poder lograrlo. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo? Que te muestres como un hijo del Señor. Que te muestres como un hijo del Señor. Porque esa es tu misión. Es la definición de la iglesia. Jesús, ¿qué dice? La iglesia es luz. La iglesia es luz y no se puede esconder. No se puede esconder. Este es el primer concepto que estamos trabajando. Primero, ¿qué es la iglesia con respecto a los que están fuera? Los que están en el reino de las tinieblas. Sabemos que nosotros estamos en el reino de la luz, también lo dice la palabra. Y antes éramos tinieblas, pero ahora nosotros somos luz, dice la palabra. Por lo tanto, tu hermano, tu hermana, tu joven, todos los que están escuchando, son luz. Son luz. Para terminar esta primera parte acerca de las definiciones del Señor con respecto a la iglesia, tenemos la definición de Efesios 5:8. Dice así: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Antes éramos de una manera. ¿Pero qué somos ahora? Somos luz. Antes tal vez había otra realidad. Antes había una realidad en tinieblas. Pero hoy día, tú, mi hermano, eres la luz del Señor. Esto, si se dan cuenta, lo dice Jesús. Después lo dice Pedro. Después lo dice Pablo. Juan también lo identifica como que nosotros estamos hechos para estar afuera. No podemos escondernos. No podemos escondernos. Y es más, el que se esconde está negando su esencia de iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de iglesia, este primer concepto debe estar. Porque hemos visto varias definiciones, y yo me salté otras por causa del tiempo solamente. Hemos visto varias definiciones con respecto a la misma iglesia. La iglesia es, si hacemos un pequeño resumen, el cuerpo de Cristo. Después, anunciadores de la verdad de Dios. Después, nosotros somos embajadores. Somos promotores, reconciliadores. Y somos como la luz, que no se puede esconder. O podríamos decir que no se debe esconder. Es una locura tener una luz encendida, tal vez en un lugar hermético, totalmente, digamos, fuera del radio en donde la luz debería alumbrar. Nunca. Nunca, jamás. Necesitamos alumbrar. Necesitamos hacer esto. No te estoy enviando a predicar a la calle. Estos son conceptos bien importantes. No estoy diciéndote, por lo tanto, ve y predica en la calle. Toma un megáfono, un parlante y sal a predicar en las esquinas. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando dice id y hacer discípulos, la palabra correcta es yendo, hagan discípulos. Yendo por el camino, viviendo su vida, hagan discípulos. ¿Dónde está tu púlpito? El púlpito no está en el lugar de reunión, sino que el púlpito está en el lugar en donde tú estés. ¿Cómo se puede predicar? Por la conducta, por tu honradez en el trabajo, por tu honradez si tú eres estudiante a la hora de hacer pruebas, no hacer trampa con esto. Eso es un punto de prédica. El segundo es directamente de tu vida, hablando acerca de ti. Esa es una de las formas más grandes que yo uso para ministrar la palabra del Señor. ¿Cómo soy yo? Lo feliz que soy.
lo gozoso que me siento, o las cosas que yo he visto en las cosas del Señor. Y después llega el resto. Estamos hablando los días martes, un estudio acerca del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a colaborar contigo. Y esto es una bendición poder entenderlo también, que no estás solo en esto. Es más, nosotros hacemos una pequeña parte y el Espíritu Santo hace todo el resto. Pero tú, mi hermano, eres luz. Eres luz. Estás hecho para alumbrar y que las tinieblas se disipen. Amén. Dentro de la palabra también hay otras definiciones con respecto a la iglesia. La iglesia es también con respecto a la calidad personal, si podemos decir, de la iglesia, en el fuero íntimo de la iglesia. Acabamos de ver cómo es la iglesia hacia afuera, pero ¿qué ocurre en el interior? Y hay muchas definiciones también que hablan acerca de esto. Me gusta, por ejemplo, en Primera de Timoteo, cuando el apóstol está hablándole a Timoteo, ¿cierto? Un hombre joven que va a dirigir la iglesia, y le está dando consejos. Le está diciendo, haz esto otro. Le está dando muchos consejos acerca de la dirección de iglesia. Pero él se da cuenta que tal vez en esos tiempos los viajes eran más difíciles y también había una persecución, muchas veces ocurría, podía tardar. Entonces le da un consejo y una definición de lo que es la iglesia. Es como decir, nunca te olvides de esto, que es la iglesia. Miren lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Aquí le da la definición de lo que es la iglesia. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, se refiere a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso dice. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Aquí, si se dan cuenta, entramos en otro campo. No tan solo de promover, de anunciar, de alumbrar hacia afuera en la oscuridad, sino que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Siempre la verdad debe estar en nosotros. Y no me refiero tan solo a decir la verdad, sino a practicar la verdad. Practicarla, porque somos una columna de la verdad. Somos un baluarte o un estandarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Una columna es algo que afirma, que sujeta, ya sea una construcción, ya sea nuestra misma columna vertebral, sujeta el cuerpo, mantiene el tronco erguido, ¿cierto? Es lo que soporta todo el peso. Que entonces podemos definir aquí, ¿qué es lo que soporta todo el peso de la iglesia? La verdad. La verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Qué dice? La palabra en Juan dice, Señor, tu palabra es verdad, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a lo escrito. Tu palabra es verdad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los dos son una cosa. Podríamos definir mediante la Biblia qué es la verdad. La verdad es la palabra del Señor y también el Señor mismo. También la vida de Jesús, lo que el Señor te va diciendo. Por lo tanto, nosotros somos columna y baluarte de la verdad de Dios. Hay un texto que queda en el libro de los jueces, que es el último versículo del libro de los jueces, que a mí me estremece mucho. Yo siento, bueno, lo he dicho en otras ministraciones, que estamos viviendo esa etapa un poco en la iglesia. No todas las iglesias, no todos, digamos, los lugares donde se reúne la iglesia, pero siento que se está viviendo un poco esto. ¿Qué es lo que dice? Dice que ya no existía jueces en Israel, ya no había jueces en Israel. Y también dice que todo aquel habitante de Israel, dice, hacía como bien le parecía. Eso dice. En aquel tiempo, dice ese texto, no había juez en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Sin seguir la palabra, sin seguir al Señor. Sino que todo el mundo dice, yo creo que está bien tal cosa. Yo siento que está bien esto u otro. Pero mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Aquí la dice. Columna, evaluarte de la verdad. En otras palabras, puede llegar un hombre
o una mujer con muchas señales, con muchos prodigios, con muchos milagros. Pero si pasa a llevar la palabra, algo de la palabra, entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque está fallando la definición propia de iglesia. La definición misma de iglesia, que es: somos columna, sostén, en otras palabras. Somos el estandarte de la verdad de Dios. Y no es tan solo la verdad que se dice, sino es la que se practica. Si hay algo que está escrito en la palabra, que el Señor te dice, haga esto, entonces lo hacemos. O no haga esto otro, entonces no lo hacemos. Así es la iglesia. La iglesia está bajo el dominio de un rey. Cuando tú te convertiste, mi hermano, vas directo debajo de un rey. Si el rey dice esto se hace y esto no se hace, nosotros decimos sí, porque es nuestro rey. Y Dios no es un rey, mis hermanos, que somete al resto. No es un rey que dice yo soy tu rey, así que tú me obedeces y punto. No, nosotros voluntariamente, por amor, y sabemos que Dios es un Dios de amor. Sabemos que sus leyes y lo que Él dice es bueno, es algo que el Señor entregó a nosotros, como Él en toda su sabiduría lo entregó. Y nosotros voluntariamente decimos, Señor, yo me quiero someter bajo tu autoridad. Esa es tu conversión. Tu conversión es eso. Tu conversión no fue una membresía para entrar a un culto. No fue una membresía para participar de un discipulado. No, si tú eres discípulo, o mejor dicho, si tú participas de un discipulado, pero haces lo que tú quieres y vives con respecto a cosas que son o no son de Dios y da exactamente lo mismo, entonces no estás bajo la definición propia de iglesia, no estás bajo la definición de hijo. En Romanos, ¿qué dice la palabra con respecto a quiénes son hijos? Dice, todo aquel que obedece y es guiado por el Espíritu Santo, este es un hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, tú eres columna y baluarte de la verdad. Pero quiero hacer una acotación y una recomendación. Esto no quiere decir que vamos a estar enrostrando el pecado a la gente. No quiere decir que tú mañana lunes llegues a tu trabajo diciendo, tú eres un pecador, hiciste tal cosa. Tú eres una pecadora porque haces esto aquí y allá. Y yo digo esto porque soy columna y baluarte de la verdad. No va por ahí el texto. Ese texto, ¿qué dice? Que tú eres columna y baluarte de la verdad. Tu responsabilidad es, ¿qué cosa? Mostrar la verdad en ti, lo que tú eres. Podríamos conectarlo cuando Pablo enseña a la mujer o al hombre que llegó al reino casado con alguien que no se convierte. Esto ocurre muchas veces. Hay un matrimonio, ¿cierto? Y uno de los dos se convierte. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, no se separe. Dice que por su conducta su esposo o su esposa sea ganado. Por su forma de ser. Por la manera de vivir con respecto a la verdad de Dios que sea ganado. No por la palabrería. Aunque podemos hablar del reino de Dios. Recién vimos en las definiciones anteriores que nosotros somos luz y somos embajadores. Pero no para enrostrar el pecado, sino para entregar el reino de los cielos, para ministrar a Jesús, para mostrar al Señor. Y como lo hemos dicho, también te recomiendo el estudio que estamos haciendo los martes. En los primeros capítulos lo definimos. ¿Qué es lo que decíamos? Decíamos, cuando tú entregues el reino, y me refiero a Dios te ama, Dios tiene una vida para ti, el Señor ha hecho esto en mí, es dar testimonio, si eso dice la palabra. De repente la persona va a decir, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Yo quiero ser parte de esto. Cuando la persona abra su corazón, ahí tú le dices, ya, ahora entonces hay que cambiar la vida. Necesitamos tener este proceso de arrepentimiento de los pecados, de esta otra situación. Yo te voy a acompañar y el Señor también lo va a hacer. Ese es el paso. No es andar arrojando el pecado. Había un hombre muy mediático, salió hasta en televisión, que
hablaba acerca de lo que el Señor hace y lo que el Señor quiere, iba a condenar a gente, que aquí, que allá, y que ustedes son pecadores. La verdad es que eso no tiene mucha sabiduría espiritual, si podemos decir. ¿Para quién es la doctrina del Señor? Y con doctrina me refiero a las enseñanzas del Señor. Cuando el Señor dice cambie de actitud aquí, allá, en esto, se refiere a para aquel que nace de nuevo. Para aquel que dice yo quiero esto, yo necesito esto, yo quiero vivirlo. Ahí viene un cambio de vida. Antes no. Que no quiere decir que vamos a dejar que el resto haga lo que quiera, tal vez en nuestra casa o con nuestros hijos. No, no, para nada. Si podemos cambiar la sociedad, bien. Pero si hay una situación en donde todo el resto hace algo que no está de acuerdo a las cosas del Señor, ¿tú tienes que hacerlo? No. ¿Qué dices tú? No, yo no participo de esto. Listo. Ahí está haciendo columna y baluarte de la verdad. O al revés. Hay algo, ¿cierto? Una circunstancia que tú quieres participar y es parte de un compartir con colegas o con compañeros. Participa en ello. Y ni siquiera es predica la palabra, sino muéstrate a ti mismo. Muestra lo que es el Señor. Porque donde entra la luz, las tinieblas se disipan. Y el Espíritu Santo te va a dar oportunidad. Yo te cuento una experiencia que me ocurrió haciendo clases una vez. Estaba yo en un desayuno de profesores, casi al final del primer semestre, cuando iban a salir los estudiantes de vacaciones de invierno. En realidad ya habían salido. Estábamos haciendo los papeleos finales y los directores dijeron, vamos a hacer un desayuno para todos. Listo, nos sentamos en una mesa, empezamos a reír, conversamos, bueno, hicimos muchas cosas. Hubieron como concursos, bueno, distintas cosas en ese desayuno. Y me acuerdo muy bien de una colega que estaba al lado mío, también amiga mía, nos hicimos amigos haciendo clase. Y me dijo esta chica, me dijo, oye, no sé por qué, me dice, a ti te va tan bien con los cursos. Me dijo, yo tengo los mismos cursos, pero yo no los puedo, digamos, controlar. Pero tú los controláis bien. Y ahí yo ni siquiera le prediqué. Yo le dije, no, mira, yo lo que hago es esto, aquí y allá. Yo digo estas cosas. Empezamos a conversar. Me dice, pero hay otra cosa, me dijo. Hay otra cosa, porque los cabros aparte, me dice, como que te quieren, que están dispuestos a escucharte. Y yo lo que hago, y ahí esta niña me da el pase, sin saberlo, digamos, me dice, lo que yo hago es tirar sal, porque a mí me toca, me dice ese curso, que era un curso muy problemático, me toca ese curso temprano a las 8. Entonces yo tiro sal, eso me dijo, tiro un poco de sal en la sala, la esparzo, para espantar las malas vibras, me dice. Entonces yo hago todo eso y me contó otras cosas. Yo me voy a escandalizar ahí. ¿Cómo me voy a escandalizar, mi hermano? Si esta chica no sabe que eso es algo totalmente errado, no lo sabe. Si yo le digo, oye, pero qué terrible lo que estás haciendo, pierdo la oportunidad. Yo solamente la escucho. Y yo le dije, pero bueno, ya sí, tú echas sal a la sala, pero hay algo mucho más importante, le dije yo. Yo tengo al creador de la sal. Eso le dije. Está conmigo el que creó la sal. Y me queda mirando y le dije, claro, pues si Dios, pues yo oro al Señor. Yo todas las mañanas oro al Señor. Yo entrego a los chiquillos, a los estudiantes. Yo digo, Señor, yo entrego en tu mano, Señor. Dame sabiduría aquí y allá. Y le empecé a comentar. Y me empieza a decir, ya, pero sí, está bien, así como rezar, me dice ella. Sí, pero más que nada yo tengo una relación con Dios. Yo no sé, le decía yo, no sé si eso es lo que hace que los chiquillos estén más tranquilos conmigo, no lo sé. Pero sí yo te digo algo, que yo entro feliz a hacer clase, feliz, porque yo ya sé que el Señor entregó todo. Yo ya sé eso, que el Señor tiene todo listo para la clase de hoy. Y lo que me dice ella, me gustaría ser como tú. Eso me dice, me gustaría hacer eso. Y ahí me dio la segunda oportunidad. La primera es entrar con la palabra del Señor dentro de la conversación. Y la segunda es, yo le dije, pero si tú puedes serlo. Tú puedes serlo, tú puedes.
empezar a pedirle al Señor. Es más, yo te puedo acompañar, podemos orar, yo puedo llegar un poco más temprano y así. Y esta chica empezó a tener una pequeña, en un principio, relación con el Señor. Y después empezó a crecer un poco más con respecto a la relación con el Señor. Y así me ha pasado con muchos otros. Me ha pasado de repente con padres de chicos que yo le hago clases particulares. También me ha pasado. Personas que han terminado en la congregación inclusive. Entonces, mis hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Pero si yo empiezo a caer en cosas que no son del Señor, el mundo las va a ver. Y el mundo va a decir, ya, pero como tú. Y ahí pierdo esa oportunidad. Eso somos, nuestra vida. No estamos para enrostrar el pecado, sino para mostrar la santidad. Para eso estamos. No estamos para decirle al hombre, tú eres un pecador. Estamos para decirle, Dios tiene una oportunidad para tu vida. Amén. Esto es en cuanto a nuestra calidad. Otro concepto en cuanto a nuestra calidad de hijos del Señor es que somos la novia de Cristo. Esto está en Apocalipsis. Esto revela qué cosa, que somos cercanos, que podemos tener una intimidad total, abrazar al Señor, podemos estar cerca del Señor. Por eso lo expresa como novia. Sabemos que el concepto de novia o esposo es que son uno, es que no se pueden separar, son uno. Entonces esto dice el Señor, esto lo expresa en Apocalipsis 19, desde el 7 y el 8. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se refiere a ti. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Justicia es guianza del Espíritu. Son las acciones guiadas por el Espíritu. Ese es el lino fino de esta novia. Aquí en Apocalipsis se ve como la boda, pero ahora estamos en una etapa de noviazgo. Somos la novia de Cristo. Estamos hechos para tener intimidad. Eso es nuestra calidad. Intimidad. Eso es la iglesia. Todas estas definiciones de iglesia a veces están fuera de nuestros conceptos tradicionales, que es un lugar, ¿cierto? Un instrumento musical. No se ha hablado de instrumento musical en ningún momento. Estas cosas son la música nos sirve, nos ayuda a adorar juntos, pero esta es la definición de iglesia que está en la palabra. Otra está en primera de Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, que somos llamados a ser santos, llamados a ser apartados para el Señor, que nuestra conducta y vida sea la vida de Dios. Y no se refiere a ser fome, no se refiere a estar en tu trabajo y no hablar con nadie porque yo soy santo. Muchas veces el santo se confunde con el santurrón, si podemos decirlo. No es el santurrón, no es hacer una obra de teatro de que yo no hago nada. Participa, conversa, habla con tus amigos, compañeros, gente, hazte amigo de ellos, pero tu conducta es la conducta de Dios, tu forma de ser que refleje a Jesús, que refleje el rostro de Dios en tu cara. Eso es lo que el Señor dice de ti. Otro texto con respecto a nuestra pureza personal como iglesia está en Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En esta época la sal era un preservante natural, era como los refrigeradores. La carne se guardaba en sal. La sal tenía un precio muy alto, era muy importante, de ahí viene la palabra salario. Cuando recibes tu sueldo o tu salario, viene la palabra sal, porque en ese tiempo la sal era muy preciada. Pero un preservante natural. En otras palabras, tú preservas el reino. Tú eres un preservante del reino. O sea, tú mismo, dentro de ti, está la riqueza del reino. Por lo tanto, no la podemos perder. No la podemos perder. Si alguien de nosotros dice, yo cumplo con ir a la iglesia, ahí hay un problema inmediato.
Porque nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos columna, baluarte de la verdad, somos llamados a ser santos, somos sal, somos luz, ministramos al Señor. Si se dan cuenta, todo eso está enfocado hacia afuera, no tanto hacia adentro. Siempre está enfocado al que está afuera. Tu misión en la vida es ser iglesia, pero no pongas en tu mente y en tu corazón el concepto de un lugar, o del sindicato 7, o del CUGAT donde nos reunimos. No, esto es ser iglesia. Y si te das cuenta, el coronavirus no lo puede atacar. El COVID, todo lo que está ocurriendo, no puede tocar nada de esto. No nos hemos podido reunir en un lugar de reunión. Acá en las definiciones de iglesia no existen los lugares. No hemos podido juntar con un instrumento musical a cantar. Acá no hay ninguna definición de cantar. Lo único sí es que no nos hemos podido reunir, estar juntos. Eso es lo que nos cuesta, ¿cierto? En este tiempo. Pero las definiciones de la iglesia, lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, todo se puede hacer desde tu casa, desde tu trabajo, a la persona con la cual tú le compras el pan en la mañana. Toda esta definición es una iglesia dinámica, activa, no estática en un lugar. Eso significa que cuando volvamos a la normalidad después de la pandemia, ¿no nos vamos a reunir más? Claro que sí nos vamos a reunir. Claro que sí vamos a adorar al Señor, cantar alabanza. Claro que sí vamos a orar juntos, porque la iglesia también tiene estas épocas de festividades. Todos los domingos nosotros hacemos una fiesta que es evangelística, que entregamos el reino, que nos amamos porque somos familia. Es como la familia que se reúne todos los domingos, tal vez algunos viven separados, pero vuelven el domingo a casa, ¿cierto? A comer juntos, a pasar un tiempo, a saber cómo estuvo el otro. Ese es el culto, pero es el culto a Dios. La iglesia es esto, lo que estamos leyendo. Amén. Y para terminar, vamos a leer la tercera definición que sale en la palabra. Hemos visto, ¿cierto?, la primera es la iglesia con respecto al mundo. La segunda es la iglesia con respecto a nuestra calidad. Y la tercera es la iglesia con respecto al enemigo. Porque estamos también en un lugar en donde está un enemigo. El enemigo no es la gente, sino Satanás mismo. Amén. Pero antes de entrar a este tema, vamos a adorar al Señor. Vamos a aprovechar también de cantar juntos, tal como hemos estado hablando, que esto es una celebración. Aparte de tener una instrucción bíblica, es una celebración. Por eso tú puedes hacerlo en tu casa, con tus hijos, con tus amigos, si es que estás en algún lugar. Adoremos al Señor y cantemos al Señor, porque esto también es algo que está en la palabra. Que la iglesia lo practica y se llena del gozo del Señor. Amén. Adoremos al Señor. Mano, guíame, tú iluminas hoy mi ser, en tus sendas quiero andar, eres Cristo el buen pastor. Sopla sobre mí tu voz, mi esperanza en ti está. Ante el trono celestial damos gloria
Amén. Amén. Qué bueno es adorar al Señor, poder cantar. La palabra habla acerca del cántico nuevo, de la adoración en comunión, de estar juntos. Los salmos, hay muchos salmos que dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Adorar juntos, mis hermanos, es tan importante. El Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza. Por eso es tan importante adorar al Señor. Es tan importante. Amén. Seguimos con esta administración que estamos haciendo y vamos a entrar a la última parte. La definición que el Señor le da a la iglesia con respecto al enemigo. Y aquí quiero anticiparme un poco a decirte, la iglesia tiene autoridad sobre el enemigo. Tú no puedes amedrentarte por el enemigo. Y el enemigo no me refiero a las personas. No me refiero a tu jefe que tal vez quiera tu mal, o un colega, o un ladrón. No me refiero a eso, sino al enemigo espiritual, al espíritu que está detrás de aquel colega que quiere tu mal, detrás tal vez de tu jefe, o detrás tal vez de aquel ladrón. Vamos a leer Efesios capítulo 6, porque aquí hay una definición de la iglesia, de lo que somos nosotros, y que tenemos autoridad. Amén. Efesios 6 del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tu fuerza, sino en la fuerza de Él. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, en otras palabras, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, con respecto al enemigo, que vuelvo a decir, el enemigo no es la gente, sino el espíritu que impera en la gente, es que somos guerreros de Dios. Y el Señor te da toda una armadura. Toda una armadura. Por tiempo no la vamos a leer, pero te recomiendo Efesios capítulo 6, porque te muestra toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios está disponible para ti. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que te da? Autoridad contra el diablo. Tú puedes echar al diablo de tu casa. Si de repente hay un ataque del enemigo, tú puedes orar y reprender al diablo. Demonio, te reprende en el nombre de Jesús. Te echo fuera. Señor, envía a tus ángeles. Los ángeles están a nuestro servicio, dice la palabra. No como sirvientes, sino como ayudadores con respecto a las cosas del Señor. Señor, envía a tus ángeles, Padre Santo. Envía a tus ángeles a cuidar la casa. Esta es una oración que yo hago todas las noches. Siempre. Envía a tus ángeles, Padre amado. Porque están ahí. Están a disposición. Tú como padre de familia, tú como madre o tú como hijo, puedes orar reprendiendo al enemigo. Y el enemigo va a tener que huir. Pero el problema es que muchas veces como iglesia estamos definiendo que esa autoridad la tiene el pastor. Que, ojo mis hermanos, no es lo mismo que echar fuera demonios de alguien. No me refiero a eso. Me refiero a tu casa. Yo echo fuera todo espíritu que quiera atacar a mis hijos. Ya sea terror nocturno, sueños en la noche, temores, tal vez depresiones, angustia de los hijos, de la esposa, del esposo. Tú puedes reprender eso. El Señor te da la autoridad para hacer esto. Aquí lo dice. Estar firme. Toma la armadura del Señor para que combatas al enemigo. ¿Amén? Entonces, esto es importante. La palabra dice, resistir al diablo y el diablo va a huir de vosotros. Esto es algo, una táctica, si podemos decir, de esta definición de iglesia, que somos guerreros del Señor. Resistir al diablo. Pero resistir, mis hermanos, no es protegerse, no es como un boxeador, por ejemplo. Si vamos a este ejemplo gráfico, creo que todos, o la gran mayoría, hemos visto alguna pelea de box, tal vez no la has visto entera, pero esta imagen siempre está. ¿Qué pasa cuando el boxeador, que está recibiendo los golpes, hace esto? Cuando se queda cubierto de esta manera. Le da el pase al otro boxeador, ¿para qué?
para que empiece a golpear, qué sé yo, está el típico gancho que le puede tirar por abajo, digamos, el golpe que se le hace al hígado, que se pega aquí, porque está cubierto, ya no puede hacer más. Y muchas veces pensamos que la palabra resistir es eso, es aguanta el diablo, es quédate así, todo el tiempo, quédate así y el diablo va a oír. Es ilógico. Pensemos en una pelea. En una pelea de box o de cualquier tipo de pelea. Si es que uno de los dos hace esto, le da el pase al otro para que golpee y golpee. Ese texto no dice aguanta al diablo. ¿Cómo se resiste en la guerra, mis hermanos? Cuando se dice, por ejemplo, vino un ejército invasor, pero nuestro ejército le resistió. ¿Qué quiere decir? Que no es que solamente le hicieron así o que pusieron los escudos. No, mis hermanos. Oponer resistencia es, si cruza esta línea, el que cruza hacia acá muere. Saco mi espada, pum. Eso es oponer resistencia. No es aguanta al diablo. No es aguanta. Por lo tanto, ¿qué dice? En otras palabras ese texto. Resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Pon resistencia al diablo. El diablo llega a tocar tu morada, saca la espada del espíritu, pum, y hiere al enemigo. Eso es lo que dice ese texto. No dice aguanta al diablo, que haga lo que quiera porque va a huir. Imposible, mis hermanos. Pon resistencia. Defiende tu casa, en otras palabras. No seas una víctima del enemigo, porque somos guerreros del Señor. Cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿qué opinan ustedes quién soy yo? Y viene Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, le dice Pedro. Y le dice, esto, le dice Jesús, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esto que has dicho, sobre esta verdad, sobre el hecho de que yo soy el Mesías, dice, yo edificaré mi iglesia. Y después dice, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. No podrán prevalecer. Y esta es la realidad de la iglesia. Porque el Señor también aquí hace una definición de la iglesia. ¿Qué definición de la iglesia? Tiene poder contra las puertas del infierno. Tú tienes, hermano mío, toda la autoridad. Tu querida hermana, querida joven, tienes toda la autoridad para resistir al diablo, para reprenderlo en el nombre del Señor. Amén. Estas son las definiciones básicas, si podemos decir, con respecto a lo que es la iglesia. Intenté buscar todas las veces que se decía alguna mención sobre la iglesia. Y como te digo, ninguna de ellas depende de algún instrumento musical o de algún púlpito. Nosotros somos la iglesia. Y como dije, la música, los lugares, los salones, el Sindicato 7, el Salón de Cugat nos ayudan. Nos ayudan a estar reunidos en un solo lugar. Pero ¿qué ocurre cuando termina el culto? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurre cuando termina el culto? ¿Sigue siendo iglesia o no? Porque ahí realmente se te ve la definición de iglesia. Ahí realmente se ve. En el trabajo, ¿sigue siendo iglesia? ¿Cumples esto? ¿En tu vida con tus amigos? ¿En la época de que te estás divirtiendo? ¿Sigue siendo una columna y baluarte de la verdad? Esa es la gran pregunta, mis hermanos. Y que no es una pregunta para enrostrarte que no eres, sino lo que puedes ser. Así que sigamos creciendo en el Señor para lograr esta calidad. La calidad de hijos del Señor a la manera de la Biblia. Amén. Vamos a orar, agradecerle al Señor por esta mañana de domingo. Que el Señor siga multiplicando su gracia en nosotros, que podamos tal vez anotar estos textos y tenerlos en nuestro corazón, aprenderlo, porque esto es lo que somos. Tenemos autoridad contra el enemigo, tenemos una calidad de hijo de santidad, encarnamos nosotros al Señor, somos luz y lo manifestamos en todo lugar. Todo lo que sale de nuestra boca debe manifestar al Señor. Amén.
Vamos a orar. Padre Santo, gracias por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra está la sabiduría. Perdónanos, Señor, por tal vez identificar a la iglesia tan solo en un lugar o en una práctica del día domingo, Señor. Nosotros no practicamos ser iglesia, sino que somos iglesia. Somos parte, Señor, de tu ejército, con calidad de hijos en santidad, con vida en ti, Señor, con luz que alumbra toda tiniebla y que la disipa por completo. Eso somos, Señor. Yo te ruego que tú toques a tus hijos, guíes su corazón, guíes, Señor Dios, su mente, y sigue tú ministrando de tu poder, de tu gracia y de tu vida para tus hijos. Muchas gracias, Padre Santo, por esta semana que ya está terminando y por la que viene. Sigue tú dándonos de tu sabiduría y de tu gracia para tus hijos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Antes de terminar, les comunico a todos los hermanos que están participando del discipulado pastoral que mañana vuelve el discipulado pastoral. Sí habrá discipulado pastoral. El lunes pasado no hubo, pero mañana sí va a haber. Así que puedes asistir. Al final de este video te vamos a dar el teléfono si es que quieres participar de este discipulado. Y bueno, que el Señor te siga edificando. Amén. Muchos abrazos, cariños en el amor del Señor. Y que esta semana sea de mucha bendición. Sea de poder vivir la iglesia que somos. Amén. Que el Señor te bendiga.